Hola, buenos días. Es 16 de octubre, viernes, y vamos a hablar en esta reflexión acerca de la enseñanza del Eterno a través de la vida de Abraham. Génesis capítulo 12 habla acerca de su llamamiento y dice que el Eterno le habló, o sea, Abraham escuchó la voz del Todopoderoso que le exhortó o le dio un mandamiento a salir de la tierra de su padre para llegar a Canaán y de ahí caminar hacia donde él no sabía, en medio de una fe ciega en el sentido de una obediencia sin límite. Ahora, en los textos hebreos originales habla de Abraham, así llamado antes, que significa padre enaltecido, o sea, enaltecido no en el sentido de una vanidad, enaltecido de escogido, que va a ser premiado, que iba a ser muy bendecido. Y cuando el Todopoderoso, el Eterno, le cambia el nombre a Abraham, en un significado de padre de multitudes. Entonces, hablando de el Abraham, todavía cuando no le cambiaban el nombre, él vivía ahí con su padre era idólatra y fabricaba ídolos. Abraham ya tenía una relación con el Eterno y él se los destruía y llega el momento en que pues tiene que salir de acuerdo a la voluntad del Eterno. Él vivía en una de las muchas tribus, hablando que había asirios, fenicios, caldeos, filisteos y un sinnúmero de diferentes tribus, todos idólatras, y tenían la costumbre, aquí es algo importantísimo, de sacrificar niños o hijos y sobre todo primogénitos a sus diferentes dioses. Sucede que para poder salir de la tierra y llegar al destino que el mismo Abraham desconocía, tenían que cruzar el río Éufrates. Era como la tierra prohibida. Pocos se atrevían a cruzarla y quienes la cruzaban jamás regresaban y se sabía que habían muerto o desaparecido. El hecho es que Abraham cruza el río Éufrates. La palabra cruzado, el que cruza, significa hebreo. De ahí nace la palabra hebreo, el cruzado o el que cruza, según la referencia también en el libro de los Hechos. Una vez que él ha cruzado, adquiere el nombre de hebreo. Estando ya instalado en Canaán, y ya cuando ha caminado el llamamiento en el capítulo número 22, es tremendo, porque dice la escritura que el Eterno le ofrece a Abraham que tendrá descendencia, cuando le cambie el nombre, padre de multitudes, que serán como las estrellas del cielo. Él sabía de astronomía, caminaban guiados de noche por la dirección de las estrellas, como la arena del mar y como la tierra o el polvo de la tierra. De ahí que tiene un significado paralelo. Al decir estrellas del cielo, habla de una autoridad que iba a tener ya como Abraham, un conocimiento y una sabiduría que venía de lo alto. Como las estrellas del cielo, habla de una posición siempre en las alturas. Así él llega a ser padre de la fe, así llamado por los árabes musulmanes cuando nace Ismael,
también para los judíos y también para algunos creyentes llamados cristianos que lo tienen como un padre de la fe. De ahí que si sumamos cuántos cristianos hay en el mundo, cuántos árabes y cuántos judíos, y en medio de tres, por llamarle creencias diferentes, que son las más fuertes, de más alta sabiduría, conocimiento, y no se diga la raíz del pueblo de Israel, que es el pueblo hebreo judío, en una fe que contagia al judío cristiano por el origen y la base de donde se viene, y los árabes, entonces, como que son las naciones más fuertes. Uno, enseñanza para nosotros, mantenernos en las alturas como las estrellas del cielo. En Apocalipsis menciona estrellas del cielo refiriéndose a los ángeles. No es nuestro caso que nos va a convertir en ángeles, pero sí en una posición en donde no debemos nosotros pensar en derrotismos, en fracasos, hablando de las partes bajas, sino mantenerse en esa altura para ser más que bendecidos. Venimos de un Padre enaltecido, bendecido, hablando en las promesas de bendiciones de Abraham. 2, cuando le dice de la arena del mar, está hablando de la majestuosidad de las aguas. Génesis dice que bendice a Adán y a Eva y les dice el creador, el Brolean, creador del universo, a Adán y a Eva, fructificaos, hablando de frutos, y multiplicaos, hablando de multiplicarse para con otros en bondad, en amor. Dice, y se enseñorean sobre los peces, animales, las aguas y todo eso. Entonces nos da un señorío sobre las aguas, de todo tipo de aguas, y en este sentido ese señorío lo maneja Moisés cuando en el poder del Eterno abre las aguas del mar. En el mismo Elías y Eliseo, cuando con el manto tocan el río y se abren las aguas del río, y no se diga nuestro Adonai, Señor Yeshua, cuando calma la tempestad en el mar, cuando camina sobre el mar. De ahí que en ese sentido las aguas son bendición, porque dan humedad a la tierra y la tierra nos da vida a través del fruto. Fructificaos y multiplicaos. Y la tercera bendición, como el polvo de la tierra, que habla de una vida de humildad, de mansedumbre. No una posición de debilidad y dejarse, porque en la humildad reposa el poder de Dios. De ahí que es una vida en las alturas, más que bendecidos, en un señorío sobre las aguas, como lo que es vital para vivir. Nosotros en un porcentaje altísimo, se habla de que somos casi el 60-70% agua en su cuerpo, y en una vida de humildad, de mansedumbre, para honrar al que es el Todopoderoso en adoración, entendiendo, se le adora por lo que Él es, se le alaba por lo que Él hace. En medio de este tipo de enseñanza que ya recibimos, en el capítulo 22, he llamado. Aquí hay algo curioso porque dice en el 22:1 que aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham. Es una prueba. Se habla mucho de la obediencia, pero yo puntos aquí. El número 1 es que oyó la voz del Eterno. 2, que entendió que venía una prueba para él, y esto habla de obediencia. Sí es cierto. También habla de fe, también es cierto. También habla de fidelidad. Y habla de un amor sin límite. Son 5 aspectos. Porque le pide al hijo, al primogénito, al hijo de la promesa. Recordemos que Sara y él eran estériles por edad, y Sara era estéril por físico, nunca podía tener hijos desde su edad primaria,
Y Abraham también tenía una esterilidad o infertilidad. Este llamado es contestado por Abraham cuando le dice, heme aquí. La palabra heme aquí en hebreo significa aquí estoy, dispuesto estoy y aquí está mi vida. Ya no puedo yo regresar, no puedo dar la espalda. Heme aquí, repito, es la respuesta y es como cuando Isaías también le dijo al Eterno, heme aquí. Y hay varios heme aquí de los llamamientos y es el heme aquí, te entrego toda mi vida sin jamás volver a dar la espalda, sin jamás renunciar, sin jamás dejar de estar contigo. En otras palabras, mi vida es tuya con fidelidad, obediencia, fe, amor sin límites y porque seguiré escuchando tu voz. O sea, una entrega total y completa. Oídos para el Eterno. 5 aspectos en los llamamientos en nuestras vidas. Y le dice, toma a tu hijo, tu único, a quien amas. O sea, independientemente, el único, unigénito. Y aquí empieza un paralelismo profético con el ministerio y la vida de nuestro Señor Yeshua, el Cordero de Dios. Entonces, dice, haz un holocausto, o sea, un altar de sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí habla nuestras vidas de una manera tremenda. Era en la tierra de Moría. Y dice que se levanta muy de mañana y prepara al asno. Recordemos que el Señor Yeshua, cuando entra a Jerusalén, entra montado en un asno, en un animalito que representa la humildad, pero que había un manto sobre el asno y los mantos los tiraban cuando el asno caminaba. Ahí es el manto de rey y al mismo tiempo es el estar montado en lo que representa la fuerza del animalito, la fortaleza. Era todo un rey montado en la soberanía, majestuosidad, y entra como rey de la humildad, en donde repasa el poder del Padre. Entra como en un señorío que la gente no entendía la revelación y algunos sí. Dice la escritora entonces que va al lugar que el Eterno le dijo. Y en el verso 4, al tercer día, otro aspecto profético, el Señor muere y resucita al tercer día. Entonces le dice en el verso 5 a los siervos, esperen aquí, yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí hay un punto fuertísimo porque él lo toma como una adoración. Entrega lo mejor, lo de más alto valor, lo único que tenía, el hijo de la promesa, y él no podía cuestionar al Eterno. Me dices que de aquí vendrán como las estrellas, como el polvo de la tierra, como la arena del mar, y ahora me lo pides. Entonces, Dios mío, ¿estás fallando? ¿Estás en contra de tu promesa? Y no cuestionó a nada y dijo, adoraremos. El entregar lo mejor es adoración. Lo de más valor que tienes, lo mejor, lo de más alto precio, lo que más te ha costado, independientemente de la vida, hablamos en lo general, el mejor amor, la mejor fidelidad, la mejor obediencia, la mejor fe, la mejor entrega y nunca dar la espalda. Y dice, y volveremos a vosotros. ¿Qué seguridad tenía este Abraham? Que iban a regresar cuando él tenía que sacrificar a su hijo. Lo veremos más adelante. Y tomó Abraham la leña del holocausto otra vez, otro paralelismo profético. El Señor estuvo en el lugar de sacrificio en la cruz que era de leña y puso sobre el altar a Isaac su hijo. El Padre pone a Yeshua
en el altar de leña de la cruz. Dice que toma en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. El cuchillo era para inmolarlo, estos lo desangraban del cuello los animalitos, y el fuego, porque una vez que les quitaban las entrañas al animal, esto es tripas, vísceras, todo eso, entonces lo quemaban al fuego. Paralelamente, el fuego de la crucifixión, en cuanto el Señor muere por nuestros dolores, enfermedades, y muere por los pecados, y muere para vencer la muerte en nuestras vidas, y creyendo en Él. Y en el verso 7 dice que habla Isaac a Abraham, su padre, y le dice: Padre, y él respondió: heme aquí. Ahora es Abraham el que dice: aquí está mi vida, el heme aquí el Anoni, y voy con todo y todo lo que tú digas. Él le dice: aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero, el animalito que vamos a sacrificar? Es el entender que la leña representa la cruz, ya lo dijimos, el fuego, el dolor, el ardor de entregar la vida y desangrarse en el paralelo profético del Cordero Yahshua. En el verso número 8, y responde Abraham y dice: Dios va a proveer, el Padre va a proveer tal sacrificio, hijo mío. Vemos que proveyó no el Cordero que cubre, expiar significa cubrir el pecado, sino el Cordero que quita el pecado. Es el Cordero de Dios y no el Cordero del hombre que cubre, sino el Cordero de Dios que quita. Y luego dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Proféticamente hay algo impactante, que este monte es el mismo del monte de la calavera, donde Yahshua, siglos, miles de años después, sería sacrificado. Y cuando habla de la niña de la cruz y que ató a su hijo, fue atado el Señor Yahshua de las manos, de los pies con los clavos, y así él estuvo como un holocausto, un sacrificio en el altar del único que podía tener ese altar y predicar las 7 palabras, el Señor Yahshua. Y dice que lo pone en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El Anoni de Isaac, ¿verdad? En un momento dado de el aceptar ser atado, él entendió que iba a ser ahí sacrificado. El hecho es que Ismael, su hermano mayor, ya se burlaba de él y abusaba, y el tiempo que lo conoció le decía por ahí, cuando de alguna manera había comunicación, que él era el primogénito, Ismael. Se entiende que su madre Agar, que era la concubina de Sara, la sirvienta, la que le ayudaba, no era del pacto porque no era hebrea. De ahí que en este sentido, aun cuando de ahí nace la nación árabe, el hijo de la promesa de raza de hebreos, los que cruzaron, era Isaac. Entonces él era el que iba a ser premiado. Nosotros somos hijos de la promesa, en el sentido de por aceptar a Yeshua tenemos toda la herencia a las bendiciones, aún desde Noé, no desde Abraham, aún desde Adán, porque en Adán también hay bendiciones. El hecho es que el Señor promete y cumple, y nosotros, si aceptamos sus promesas, las cumplimos, vamos a tener las bendiciones, escúcheme bien, de un primogénito. Pero hay que pasar por la leña, por la cruz, hay que pasar por el fuego, hay que pasar por el cuchillo. Es algo tremendo. Sigue hablando la palabra del Eterno, y Isaac, en una petición al Padre, de acuerdo a los libros originales hebreos, dice que él pidió hacer un acto de sacrificio fuertísimo, muy grande, algo que pudiera quitarle la primogenitura, hablando entre comillas, primogenitura de Ismael, para demostrarle a Ismael que él tenía más valor, que tenía más fuerza y más derecho a todas las bendiciones como primogénito y como la nación
que vendría de él. El primogénito representa el primer hijo, con la primer fuerza, con la primer vez que una mujer abre el vientre, se rompe la semilla, como cuando fue sembrado el semen, y dentro de esa semilla, que es la criatura, vuelve a nacer como la semilla que abre la tierra y brota el tallo, y ya estaba la raíz puesta así en el vientre de la mujer, que es humedecida por el semen del varón. En ese amor y entrega vuelve a abrir su tierra, su matriz, para que nazca el tallo, el fruto, que es el hijo. Es algo verdaderamente hermoso en este sentido. De ahí que el hombre engendra y la mujer concibe, y los dos participan de la luz de la vida. Aleluya. Ahora, en este sentido, Isaac también lo pidió, pero no sabía hasta dónde iba a llegar. Si él moría, quedaba en el recuerdo que fue el verdadero primogénito en un sacrificio sin par, dar la vida para que fuera reconocido el pueblo y fuera aceptado por el Padre, y se supiera que el primogénito de Abraham lo hizo por bien de esa parte de la humanidad. Así nosotros en Yahshua el Cordero, una sola vez, pero por toda la humanidad y por todos los tiempos, en obediencia al Padre, se entrega al sacrificio para dar vida a todos los demás. Y aquí fue algo impactante, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el momento en que dice aquí que el ángel del Eterno le da voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, heme aquí, tercera vez, heme aquí, tengo que hacer lo que tú me digas. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le haga nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste sacrificar a tu hijo. Aquí hay una referencia en los escritos hebreos que dice que Abraham dijo, no, no, porque no es tu voz. Recordemos que él escuchó la voz de Dios cuando lo llamó, y ahora era la voz de un ángel. Entonces dice el comentario que él trató de matar a Isaac, entrarle el cuchillo en el cuello, y ya que iba a tocar el cuello y inmolarlo, degollarlo, cayó una lágrima del Padre desde el cielo hasta la tierra, y toca su mano de Abraham y lo paraliza, y es cuando le dice, no lo toques. Él tenía una fe, amor, fidelidad, obediencia, un anoni tan total y tan completo de hacer su voluntad, que al no ser la voz del Todopoderoso y la de un ángel, él tenía que cumplir al principio que comentamos: cuando se oye la voz del Todopoderoso, el anoni se cumple. Y él no hizo caso y trataba de matar a Isaac, sacrificarlo, y fue la lágrima de amor, como cuando Yeshua lloró antes de entrar a Jerusalén, porque sabía lo que iba a encontrar, y sabía que sus lágrimas derramadas, no físicos, sino también del alma y su espíritu, harían una obra preciosa de que nadie muera, porque la paga del pecado es muerte, sino que Él y habría de tomar el lugar de todos. Así, de esta manera y forma, dice que a la espalda había un zarzal. Dice, Abraham alzó sus ojos y dice que zarzal es una planta, un arbusto, y el cordero o el macho, hay que entender que el cordero es el macho de la manada y las ovejas son las hembras, pero el cordero adulto, el carnero, estaba atorado sus cuernos en el zarzal. La zarza es un arbusto que tiene espinas, y de ahí se toma proféticamente que el cordero sacrificado, el cordero humillado, el cordero con la corona de espinas, Yeshua, representa uno de los cuernos, y el otro cuerno atorado representa al cordero triunfante, rey de reyes, que ha de venir
por segunda vez. Entonces un cuerno representa el cordero humilde que entrega su vida humillado hasta la muerte, y el otro cuerno al que resucitó y al que el Padre lo hizo rey de reyes. Es hermosa la profecía. Y entonces tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Qué hermosa enseñanza. Y dice Abraham, llama el nombre de aquel lugar el Señor proveerá, porque dice que fue en ese monte en donde el Señor entregó el cordero mayor, y a través de los siglos y los tiempos se cumple con la entrega del Cordero de Dios, el Señor Yeshua HaMashiach. De ahí que entonces Isaac cumplido lo que él quería, el ser reconocido, porque de ahí viene la segunda generación patriarcal de patriarcas, hombres de fe, de sabiduría, y sobre el pueblo, aún muchas veces sobre los sacerdotes. Y ahí luego sigue Jacob, que consigue por luchar y vence la prueba a el ángel que tenía Saúl, y logra el nombre de Israel y se funda el pueblo del Eterno. Eso más, mucho más adelante. El hecho es que en este sentido, Isaac traía una noni, Abraham traía una noni, y así es, para darle a pueblo una noni, que es: voy con todo, te entrego mi vida, con fe, con fidelidad, con obediencia, para escuchar tu voz y para permanecer siempre en un amor sin límite. Los 5 puntos otra vez los vuelvo a repetir, para que podamos nosotros dejar toda esterilidad e infertilidad, no por no tener hijos, sino para tener las bendiciones prometidas a Abraham, que se cumplen en nuestras vidas, según el libro de Gálatas, aunque usted no sea de raza judía. El Señor viene a todas las razas, a todas las naciones, y las bendiciones no están limitadas a un pueblo, sino a quien tiene los 5 aspectos que hemos estado mencionando. Entonces, el Señor le dice a Abraham en el verso 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y anteriormente le había dicho, como el polvo de la tierra. En tus simientes serán benditas todas las simientes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es impactante la enseñanza, y cuando nosotros encontramos la referencia miles de años y siglos después en el libro de los Hechos, dice aquí que Hebreos 11, que Abraham iba a sacrificar a Isaac por el Anoni, y también porque dice el verso 19 del capítulo 11, que Abraham pensó que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham iba a sacrificar a Isaac porque pensó que Dios lo podía levantar de los muertos. Paralelismo Yeshua, y no en sentido figurado, sino en un sentido real y en una verdadera resurrección. El Padre lo levantó de los muertos. La muerte no se enseñorea más de él, no se enseñorea más de ti, porque tenemos los 5 aspectos de amor por recibir al Cordero. En este aspecto, y retomando un punto anterior que dije importante, cuando cruzan el río Éufrates y se establece Abraham en la región de Canaán, lo siguen otras gentes de las diferentes tribus que al cruzar el río Éufrates también se vienen a convertir en hebreos al cruzarlo. Y cuando él baja con Isaac,
les demuestra al pueblo que ya no era necesario sacrificar hijos ni depender de los dioses ídolos, porque el Eterno había dado un sucesor en el carnero. Se acaba la práctica en esa zona y para los hebreos de sacrificar hijos primogénitos a sus diferentes dioses. Se acaba la idolatría y desde ahí estamos nosotros entendiendo cómo el Señor va programando, va moviendo todo desde esos tiempos para que la gente conozca quién es el Cordero de Dios inmolado y quién es el único que ha vencido a la muerte en un sacrificio de leña, en un sacrificio de fuego, en un sacrificio de cuchillo, como la lanza que le fue clavada, y en un sacrificio de ofrenda, de entregarse y darle lo mejor al Padre, como es la propia vida. Ahí sube un aroma fragante, un aroma precioso, y de esa forma se cumple la palabra. Así el Señor Yeshua desde esos tiempos está profetizado, luego es en estos tiempos de Él, en sus tiempos glorificado, y ahora está santificado en nuestras vidas. El Señor les bendice y seamos nosotros un anoni, una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de fidelidad, una vida de amor sin límites y una vida que escuchemos siempre la voz del Eterno. Él les bendiga para siempre. Shalom.